Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. En la audiencia general del miércoles, Francisco nos llama a imitarlo a Dios. Para ello, no hay que situarse por encima de los demás, sino realmente ser hermanos. Queridos hermanos y hermanas, cercados a Navidad, les propongo pensar sobre el nacimiento de Jesús como expresión de la confianza en Dios, en el hombre y fundamento de la esperanza del hombre en Dios. El Verbo no se ha encarnado en un mundo ideal, sino que ha querido compartir nuestras alegrías y sufrimientos y demostrarnos que Dios se ha puesto de parte de los hombres con su amor real y concreto, y nos regala una energía espiritual que nos sostiene en medio de las luchas de cada día. La Navidad nos puede hacer pensar dos cosas. Primero, que Dios se abaja, se hace pequeño y pobre. Por eso, si queremos ser como Él, no podemos situarnos por encima de los demás con vanidad, sino que tenemos que ponernos al servicio de los demás, ser solidarios, especialmente con los más débiles y marginados, haciéndoles sentir así la cercanía de Dios. Segundo, ya que Jesús en su encarnación se comprometió con los hombres hasta el punto de hacerse uno de nosotros, el trato que nosotros le damos a nuestros hermanos o hermanas se lo estamos dando al mismo Jesús. Recordemos que quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Saludo de manera especial al equipo de fútbol de San Lorenzo, que acaba de salir campeón el domingo pasado y ha venido a traer la copa aquí. Muchas gracias. Confío a todos ustedes y a la protección maternal de María, Madre de Dios y Madre nuestra, que ella los cuide, los llene de alegría y de paz. Muchas gracias. Estamos en Café con Dios, te lo dije, ¿no? Un lugar privilegiado para disfrutar del encuentro con los amigos y con la presencia del Señor en medio nuestro. Seguramente que Francisco, con muchos de los amigos que vamos a presentar ahora, ha tomado más de un café y un mate, ese espacio de familiaridad que nos ofrece una infusión cuando nos paramos a compartir el corazón. Te hacemos una síntesis de muchas personas que conocieron a Francisco. Este espacio lo llamamos en Francisco Diario Los Caminos de Francisco. Los Caminos de Francisco relatado por sus amigos, por quienes lo conocieron. Se me ocurre que no estamos tanto en una época de cambio, sino realmente en un cambio de época, como pasó, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, donde realmente empezó a haber como una concepción del mundo distinta. Se perdió, las áreas de poder cambiaron de situación o cosas por el estilo. Yo pienso que ya hubo un cambio bastante notable cuando después de mucho tiempo, no sé si siglos, de papas italianos, de repente aparece un papa polaco. Fue una sorpresa grande. Y sobre el papa polaco, un papa todavía alemán encima. Y ahora un papa latinoamericano. Más que argentino, yo diría latinoamericano, es notable. Y eso lo nota uno un poco en otros aspectos. A mí me toca como abad presidente del área sur, es decir, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay de los monjes, participar de los sínodos
de las otras áreas. Me tocó estar en Israel, ¿cómo se llama? Arriba, ¿cómo se llama? Arriba de Polonia, en Inglaterra, nos reunimos en muchos lugares. Y es notable cómo la Iglesia claramente está perdiendo diríamos así, su imagen de eurocéntrica. La Iglesia ya no es eurocéntrica. Tanto es así que nuestra universidad, cuando yo estuve en esa universidad en el año 68, de 120 alumnos, 20 habrán sido de fuera de Europa. Los demás eran todos europeos. Ahora de los 180, la minoría son europeos. La mayoría son asiáticos, africanos, latinoamericanos. Eso está indicando que incluso actualmente la mayor parte de los católicos no viven en Europa. Entonces todo eso creo que pienso más que Francisco es causa de un cambio, el cambio hizo posible la llegada de Francisco. Pues la llegada de Francisco es una decisión, calculo, de Tata Dios, pero con la mediación de los cardenales que habrán discutido y habrán dicho, bueno, llegó el momento de hacer también este cambio. Pero es cierto, hay una cosa que fue muy notable. Cuando aparece Francisco, después de este Papa francés que hacía Habemus, Papa, reverendísimos dominos, este pobre, es inteligentísimo, muy capaz, pero el pobre tiene el cogote medio descuajringao, y entonces es enfermo, pero excelente hombre. Cuando dijo que era, bueno, después al final sale el Papa y salió durito, ¿viste? Salió el pobre como asustado, claro, ¿viste? Como si hubiera estado 4 días a la oscuridad y de repente lo sacan a la luz. Parece que es una reacción bastante normal de él, que inicialmente siempre se pone esa reacción, pero una vez que agarró, fue genial cuando empezó a saludar a su iglesia. Ese hecho de decir, a mí me eligieron para obispo de Roma y fueron a buscar al obispo al fin del mundo para ustedes, le hablaban los romanos que estaban ahí. Bueno, ese hecho de tomar conciencia de ser el obispo de Roma, la iglesia que preside a las otras iglesias en la caridad, yo creo que estuvo dando ya un viraje teológico. No cambiar la teología, sino cambiar el enfoque sobre lo cual se centra la teología. Tanto que él no aparece con todas las insignias, incluso la insignia pontificia de esa roja grande, se la pone en el momento de dar la bendición y después casi se la saca, rápido se la saca. Bueno, y después el hecho de pedir, en primer lugar, que recen con cariño por Benedicto XVI. Y hace rezar, ¿qué hace rezar? Lo que hacían rezar nuestras abuelas, Padre Nuestro de María y Gloria, que toda la gente sabía y rezó con él. Después pedir una cosa muy especial, que era, no pidió la bendición de la gente, sino pidió que la gente le pida a Dios que lo bendiga a él. ¿Entiendes? Que la iglesia pidió a él pidió que la iglesia le pida a Dios que lo bendiga a él. Y después él, bendecido por Dios, a pedido de la iglesia, ahora bendice a la ciudad y al mundo. Cuando yo lo vi al Papa ya aparecer en el balcón, el impacto fue muy grande a nivel emocional y a nivel también de perspectiva, justamente porque conocía un poco su pensamiento, sus ideas. Y cuando se supo el nombre Francisco, bueno, para nosotros fue un impacto muy grande, para mí personalmente, pero para todos los franciscanos. Creo que Francisco tiene como 3 características que son las que él remarca constantemente, ¿no? Un volver a la simplicidad, un volver a colocarse en el corazón de la gente y un querer reconstruir la iglesia, no refundarla, reconstruirla, pero desde otros parámetros de lo humano, de la misericordia, de la ternura, ver el rostro de Cristo en el dolor, en el sufrimiento, en los pobres. Los franciscanos tenemos un icono que es el leproso. Francisco se abraza con el leproso y cambia su vida. Y es lo que va a recordar él en su testamento. Todo el mundo habla del Cristo de San Damián, sin embargo Francisco, cuando escribe su última memoria y deja su testamento a los hermanos, no habla del Cristo de San Damián, habla del leproso. Y dice, cuando yo no era capaz de amar, sentía un rechazo hacia los leprosos. Pero cuando empecé a amar, cuando empecé a entrar en la misericordia, el Señor me hizo entrar en esa lógica. Yo cambié, mi alma y mi cuerpo se convirtió en dulzura. El leproso era para él la imagen de la conversión verdadera. Y nosotros los franciscanos decimos, ¿quién cambió a quién?
El leproso cambió a Francisco, Francisco cambió al leproso, o se cambiaron mutuamente. Y creo que ese es un poco el desafío, lo que el Papa nos vuelve a plantear a los franciscanos. Es decir, estamos para renovar esta iglesia, para acercarnos al pobre, para acercarnos al rostro del Jesús en el dolor y en el sufrimiento, y volver a la simplicidad, ¿no es cierto? Porque también somos una orden con 800 años de historia que pesa, y a veces nos hemos vuelto como custodios, digo yo, de viejos museos o custodios de grandes tradiciones, pero quizás se trata de volver un poquito al espíritu originario. Y creo que él nos está haciendo volver al espíritu originario. Su viaje a Asís ha sido más que elocuente. Él de alguna manera quiso recorrer el camino de Francisco en un día. Empezó con el dolor de esta gente, de estos niños, estas personas enfermas, luego fue al silencio de la caverna, luego fue al Cristo de San Damián, fue a comer con los pobres, de alguna manera repitió en una jornada el camino, y luego termina con el diálogo con la familia y con los jóvenes. Es un poco el camino de Francisco, el hombre de la paz, de la reconciliación, del diálogo, de la abertura, el hombre que no va a la conquista del mundo, sino que va presentando la novedad de Dios desde una simplicidad de vida. Y creo que el Papa Francisco nos invita a los franciscanos, yo creo que es un sacudón muy grande. Los franciscanos nos sentimos muy tocados, pero también muy cuestionados, ¿no? Es decir, muy invitados a rever y replantear cómo vivimos en nuestro ser franciscano en la iglesia de este tiempo. En relación al trabajo social, que era muy esperable que saliera en su exhortación apostólica, es importante entender, me parece a mí, la mirada que Bergoglio, hoy Francisco, tuvo siempre sobre ese tema. Él estuvo siempre en la encrucijada por su lugar en la iglesia, su lugar en la compañía de Jesús y por la edad también, en la encrucijada social ideológica que vivimos los argentinos y la iglesia argentina sobre todo, de cómo enfocar ese trabajo, desde dónde comprometerse. Para él siempre estuvo claro que esa mirada tenía mucho que ver con la sabiduría y la religiosidad popular. Tenía que ser realmente desde la vivencia de fe del pueblo argentino, el pueblo sobre todo creyente, pero más que nada identificaba pueblo creyente y pueblo de Dios, pueblo argentino. Para él no tenía gran diferencia más allá de los que expresamente profesaban la fe. Y no tenía diferencia porque en un sentir popular argentino había mucho de la idiosincrasia de la religiosidad criolla, por llamarlo así, y también inmigrante, ¿no? Diría que un poco su enfoque está muy emparentado con lo que se vio en el documento de Puebla, en el cual participaron los jesuitas, obviamente, y contribuyó mucho la teología argentina a través de los trabajos del padre Gera, de los trabajos del padre Tello, algún filósofo argentino, jesuita también como Scanone y otros más, de alguna manera entraban en una serie de ideas y de posturas con las cuales él comulgaba mucho, más allá que tenía su estilo también de ver. Así siguió coherentemente esa visión, diría hasta ahora, y en la exhortación apostólica se ve así tal cual. Su mirada siempre es Cristo, presente en el pobre, en el sufriente, y ahí la máxima audacia. Toda la audacia que Cristo inspire en el hermano. Esa es un poco su mirada. Y siempre siguiendo los signos del Espíritu que el Señor muestra en la misma gente. Esa ha sido siempre su mirada, su trabajo, pero a su vez concretado en lo más pequeño, diría yo, ¿no? En los gestos más humanos, más cercanos, de tocar, de acompañar al enfermo, para él todo el trabajo sacramental incluso, el sacerdote tiene que ser hecho humanamente y al revés, ¿no? Lo humano tiene que ser algo de sacramental, de llevar algo de Cristo, de la paternidad de Dios misericordioso al que sufre, al que necesita. No sé si va a dar grandes inspiraciones o grandes giros en la manera de comprender lo social, como algunas aportes hizo Juan Pablo II, por ejemplo, en su momento, que además era filósofo, o por lo menos expresaba las cosas como un pensamiento más filosófico, y no sé si Bergoglio, Papa Francisco, se va a dedicar a eso. Yo creo que va a apelar mucho a la necesidad de comprometernos con la carne de Cristo,
en los más pobres, y así aparece en la exhortación de alguna manera, y va a apelar mucho a conversión del corazón, porque toda esta mirada de él, del mundo y de la iglesia, como encerrada en sí mismo, como perdida en el mundo consumismo, en el economicismo, evidentemente que necesita una conversión más allá del aporte de las buenas ideas, ¿no? y del pensamiento que nos ayuda a mirar las cosas desde una profundidad de la doctrina social de la iglesia, desde una profundidad antropológica de Cristo. Todo eso bienvenido sea, pero si no pasa por esa conversión del contacto, del compromiso con el pobre y de la propia vivencia del sufrimiento, del dolor, de la pobreza, para Bergoglio no tiene carne eso, no tiene encarnadura. Creo que su tarea va a seguir siendo por ahí. No significa que no abra las puertas a miradas técnicas, a aportes, que seguramente los debe tener o los va a seguir teniendo, pero como su objetivo es la iglesia, obviamente, y su tarea, evidentemente que va a seguir marcando mucho desde ahí, tanto en sus gestos personales como en su exhortación a todos nosotros. Aquí empezó Francisco a Diario en esta edición navideña. En esta Navidad nosotros queremos brindar mate de por medio, porque hemos elegido este símbolo para construir la fraternidad y la paz, de la mano del Comipaz en Córdoba. Queremos brindarte un mate y decirte gracias por estos programas en los que nos hemos podido acompañar mutuamente siguiendo las enseñanzas del Papa Bergoglio. Queremos particularmente pedirle al Señor que llegue a tu casa en esta Navidad, que te brinde el don de la paz, el de la alegría y el de la esperanza, ese que necesitamos mucho los argentinos por estas horas. Gracias por animarte a celebrar Navidad también en medio de las dificultades y en medio de todos los tropiezos que aparecen en tu camino. Así fue la historia de ellos, de María, de José y del niño. Fue en la oscuridad, fue en el silencio, fue en el anonimato, fue sin que nadie lo supiera. Ellos pudieron ver cómo nacía la redención para los hombres a partir de aquel acontecimiento maravilloso que el Señor nos regaló hace 2000 años. Que se repita en tu casa, que sea una realidad, que sea Navidad para cada uno de los tuyos. Gracias por compartir con nosotros Francisco a Diario. En esta Navidad, vayamos a Belén. Navidad es Jesús.